Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Ricardo. Y José Carlos Requena, analista político de la consultora 50 más 1. José Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Jaime, ¿cómo están, Luciano? Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me parece que el tema de César Inostroza es el cumplimiento de una situación que no se había resuelto cuando él estaba acá, es decir, pedir prisión preventiva para él también. Pero en el caso de Keiko Fujimori sí enfrentamos un escenario que no sabemos cómo se va a resolver. Doctor López, ¿cómo cree que se resuelva esa recusación primero? ¿Tiene que resolverse antes de la audiencia, al inicio de la misma, o puede decir eso lo veo luego? No. Él tiene que resolverlo. Es más, la ley dice que si la recusación es interpuesta dentro del plazo, se supone que son 3 días desde conocida la causal de recusación. No tengo conocimiento cuál puede ser la causal. Deduzco por lo que dicen en los medios que la causal es por la resolución dictada por la sala. Porque la sala revoca, como todos sabemos, la detención preliminar. Y entonces ellos lo que están siguiendo, entiendo, es el mismo camino de Humala Heredia, por si acaso. Es el mismo camino de Humala Heredia. A ver. Es interesante que todos los conozcamos. A ver, recordemos que en el caso de Humala Heredia culmina toda la fase judicial, se le ordena la prisión preventiva como todos conocemos, y entonces su defensa plantea un habeas corpus que llega ante el Tribunal Constitucional. Como todos sabemos, en el Tribunal Constitucional se resolvió a su favor. Cuando se resuelve a su favor, su defensa plantea una recusación. En este caso, la recusación fue variada. Al juez Concepción Carhuancho. Al juez Concepción Carhuancho después. Primero la plantea contra los jueces superiores que coincidentemente son los mismos jueces que han ordenado... El doctor Saguanay. Exactamente, es el doctor Saguanay. Lo planteó primero contra ellos, pero ¿por qué contra ellos? Porque recuerden que ellos fueron la última instancia pues, en la prisión preventiva de Humala Heredia. Y procedió para ello, ¿no? Exactamente, procedió con un voto en discordia de la doctora Condori. Y la causal de recusación se planteó justamente en el temor de parcialidad por el hecho de que la decisión había sido declarada arbitraria por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué le digo que es similar? Porque probablemente es la misma lógica, pues. Si la sala superior, más bien ahora el doctor Saguanay, ha declarado que la detención preliminar dictada por el juez Carhuancho es una decisión que carece de motivos, carece de razones, porque eso es en síntesis lo que ha dicho la sala, y luego sale la abogada y la propia señora Keiko a señalar de que van a plantear, y que de hecho han planteado la recusación, yo deduzco que es por ese motivo. Pero aclárenos sobre todo si es que la ley le obliga a Concepción Carhuancho a aceptar esa recusación, enviar el expediente, esas 9.000 páginas que ha mostrado la doctora Juliana Loza, 9.717 páginas, enviarlas a la instancia inmediatamente superior, o si atendemos a lo que dice el Código Procesal Penal, que sería bueno que lo aclare, Sí. El juez Concepción Carhuancho dice, vamos para adelante y continuamos. Vamos a un tanto quitar cualquier tipo de especulación y ver qué A cosa la es lo ley. que dice la ley. Eso. La ley dice, la recusación será interpuesta dentro de los 3 días de conocida la causal que se invoque, si siguen la lógica de Humala Heredia, a partir del dictado de la resolución, que ha sido el día 17. O sea, hasta el día 20, en teoría, tendrían que haber planteado la recusación. Dice, en ningún caso procederá luego, dice, la cual se resolverá antes de iniciarse la audiencia. ¿Cree usted que O sea, Concepción Carhuancho acepte esa recusación? Si él no la... Vamos a ver si es Pero que... por eso, ¿qué si dice no la la ley? acepta. Si, dice la ley que si él no la acepta, él en realidad forma un incidente, y en el término... Incidente es un expedientito, para ponerlo en Ya. castellano. Y lo sube a la sala, pero él no está impedido de llevar a cabo la audiencia. ¿Por qué? Porque el artículo 59 dice, mientras esté pendiente de resolver la inhibición o recusación, el juez podrá realizar todas aquellas diligencias previstas en el artículo 52. ¿Y cuáles son las del artículo 52? Las que dice que puede dictar libertad o prisión. Pero por eso, entonces, el juez Concepción Carhuancho, que es lo que podemos anticipar todos a esta hora, acepte, ¿no? Si el él pedido acepta, de la Fiscalía. Igual desarrolla La la pregunta audiencia, es, ¿no? claro, desarrolla la audiencia y la pregunta es... En esos si casos su- no, pues. Ah, no. Si él acepta la recusación... Si él acepta, lo suspende la lógico audiencia. es que él suspenda, porque Pero entonces él se está declarando... que más ¿Legalmente él está obligado a aceptarla? bien- No, claro, Por eso, claro entonces, que no. ¿se puede resolver? Digamos, la ¿Aceptarlo o no? audiencia continúa.
La audiencia se desarrolla y él dice, de acuerdo, acepto lo que dice la Fiscalía, 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Mi pregunta es, ¿esa decisión es válida en el futuro o la recusación puede activar a que eso se invalide? Lo más prudente es que en realidad, si yo me atrevo a ser el juez Carguancho, o sea, estarse magistrado en ese momento, yo en todo caso, para evitar cualquier tipo de cuestionamiento hacia mi decisión y sobre todo tratándose de una causa tan delicada, preferiría acoger la recusación bajo ciertos términos, ¿no? Por eso le digo, creo acoger la recusación. Yo sí lo haría. Si yo fuera magistrado, sí lo haría. No porque consideraría que sea imparcial, que sea parcial, sino al contrario, sino lo que diría es, aprovechando de que hay un lineamiento con el caso de Humala Heredia de mi propia sala, porque recuerden que es de la Sala Penal Nacional la que ha decidido esto, pueda decir, bueno, como se ha considerado mi propia sala que mi decisión anterior podría generar un cierto temor fundado, para evitar cualquier tipo de suspicacias la cojo. Pero si él no la coge y la rechaza más bien, en realidad él estaría más bien facultado a llevar la audiencia. ¿Por qué? Por lo que dice el artículo 59 del propio código, ¿no? Ahora, la visión que tiene José Carlos Requena, analista político de esta situación, ya no jurídica, sino más bien política, porque en el medio tenemos esta situación de conversaciones que hemos conocido de la bancada para cuestionar el trabajo del fiscal MyWeb Day Pérez, también, ¿no? Claro. Nuevas pruebas que se supone estarían contenidas en este expediente. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente lo que Luciano ha tratado de explicar y que muestra claramente cuán complejo son estos procedimientos, la tiene a Keiko muy complicada, y eso solo discutiendo lo que pueda pasar hoy y quizás mañana o pasado, si es que la audiencia se prolonga o se suspende. Lo que viene después son estas revelaciones de los testigos protegidos, de MyWeb Day, y es ahí donde quizás toda esta complicación se prolongue mucho más y que empecemos a ver más cosas como la salida del señor Petrosi, ¿no? Ya hoy en el comercio se habla de un sector de 30 congresistas más o menos que estarían queriendo ya fumar la vía de paz con el Ejecutivo. Yo tenía información que habían 16, quizás este número o ha crecido o es más acotado, pero en cualquier caso lo que es cierto es que se están armando ciertas fisuras frente a una lideresa que además ha perdido todo el capital político, o más bien gran parte del capital político que empezó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, más o menos en 40-45% de aprobación. Ahora las cifras más optimistas las tienen 14, 15 y las más realistas en 10, ¿no? Ahora, José Carlos, hay dos escenarios, fácil. O aceptan la prisión preventiva o puede ser que sencillamente no se acepte o el juez Concepción Carguancho diga, ¿sabe qué? Que lo haga la otra sala. ¿Cómo ves tú al queiquismo o al fujimorismo, a la bancada de Fuerza Popular, con una decisión u otra? Contéstamela luego de esta pausa, porque a las 8:28 nos tenemos que ir a los titulares de la media hora. Regresamos en Ampliación del Domingo. El primer juzgado de investigación preparatoria a cargo de Richard Concepción Carguancho verá la solicitud de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros 11 investigados, planteada por el Ministerio Público. La audiencia se efectuará a las 10 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará hoy el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra el ex juez César Inostroza, informó el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter. La audiencia se llevará a cabo a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia. La Comisión de Justicia del Congreso citó para este lunes a las 11 de la mañana al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, con el fin de informar respecto a los hechos relacionados con la fuga del ex juez supremo César Inostroza Pariachi. El gobierno aprobó la 16ª lista de beneficiados con la devolución de sus aportes al FONAVI, compuesta por más de 25.000 personas, quienes quedaron expeditas para cobrar luego de verificarse su historial laboral
presentado en el formulario número 1. En Trujillo, restaurantes se convierten en el blanco de los delincuentes, pues en los últimos días al menos 7 establecimientos fueron asaltados a mano armada. La policía cuenta con los videos de seguridad de los locales para identificar y capturar a los asaltantes. En mi experiencia como periodista, empezar el día bien informados es lo que necesitamos. Conocer lo que pasa, sin importar edades, profesiones, nacionalidades o preferencias políticas, nos dará un mejor panorama para interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor. Nuestro deber es contarte los hechos tal y como sucedieron, para que tú tomes las mejores decisiones. Edición Mañana, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, por RPP. RPP, edición central, con Josefina Tausen. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Somos RPP y hoy queremos agradecerte por querer cambiar el país, por querer mejorarlo, por querer informarte, por escucharnos, porque oyentes como tú nos convierten en la radio líder del Perú. Y es que nuestro compromiso nos permite llevarte información veraz y de manera responsable. Somos RPP, el medio en el que puedes confiar. Carlos Quena, con quien quedó una pregunta pendiente. Desde el punto de vista político, Fuerza Popular está recibiendo varios golpes, ¿no? La renuncia de Francesco Petrosi. Hay otro grupo de congresistas que también podrían seguir ese mismo camino. Las revelaciones de este chat La Botica, ¿no? En la que despotrican del fiscal José Domingo Pérez. También un testigo protegido. Se ha conocido que aproxima las coordenadas del fiscal de la Nación con la señora Keiko Fujimori. ¿Cuál es tu diagnóstico? Teniendo en cuenta la sesión, la audiencia de hoy de prisión preventiva, más los días que vienen para Fuerza Popular. Bueno, viendo los procedimientos judiciales, lo más probable es que hoy no tengamos certeza de qué es lo que vaya a pasar, si es que la señora Fujimori va a prisión o no. Pero yo creo que en cualquiera de los dos casos, la verdad, Keiko Fujimori y Fuerza Popular están muy complicados, están obligados a hacer, miren, tenemos 10, 20 días de básicamente los principales voceros del Fujimorismo refiriéndose a temas judiciales, ¿no? Entonces, no hay una posibilidad de hacer política más allá de la justicia. Y creo que el hecho de primero pone en cuestionamiento esta idea que se quiso vender hace algunos días de que había una persecución política. Claramente, cuando la señora Fujimori se suspende la detención preliminar, ya ese discurso se baja el volumen, nadie más lo toca. Y ahora creo que el hecho de que ella esté o no en prisión en realidad complica más a ella, obviamente en temas sobre todo personales, porque creo que igual en cualquier caso está muy complicada, pero además complica o activa o deja en una situación complicada al antifujimorismo. El antifujimorismo quiere que Keiko Fujimori esté en prisión, no importa qué pase, es decir, se cumpla o no los pasos judiciales, se esté siendo prolijo o no con los procedimientos judiciales, se estén respetando el debido proceso o no, el antifujimorismo cree, y un gran sector de la población cree, que Keiko Fujimori y otros políticos deberían estar en prisión. Entonces, ellos, al no ver que esto se cumple, sí podrían estar en una situación quizás más activa, si se quiere,
pero a nivel del fujimorismo veo que con prisión o sin prisión la situación es muy complicada. Ahora, dejemos un momentito el tema de Keiko Fujimori, porque no sabemos cómo se va a resolver, claro. Si va a haber audiencia finalmente o no, si se va a aceptar la recusación o no. Ahora tenemos también la figura del premier y la del presidente también, complicadas con la fuga de César Inostroza. El día jueves 18 nos dijo el premier acá tempranito que recién se habían enterado, como todos los peruanos, por la prensa el día anterior, ¿no? Pero luego en el Congreso el premier Villanueva dijo que en realidad ellos se enteraron de que el día 7 se había fugado. El mismo día 7 tuvimos certeza de eso. Lo repitió 2, 3 veces. El congresista Jorge del Castillo, sorprendido por ese cambio de fechas, le pidió una precisión, insistió en que sabían que el día 7 ya se había fugado. Luego imaginamos que recibió alguna indicación en sentido contrario y dijo, no me he equivocado, es el 17. Ese escenario de idas y vueltas, de saber cuándo salió o no salió, complica a Villanueva. ¿Tú ves su permanencia asegurada o no? En realidad estamos un poco en tierra de tuertos, de ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Porque tenemos una oposición precarizada por esta situación judicial que enfrenta, y al interior del Ejecutivo creo que la fuga de Inostroza, al margen de que al final ya se le ha capturado y se ha actuado con cierta diligencia una vez que se supo que estaba en España, la policía española, pero con coordinaciones de parte del gobierno peruano, al margen de eso, esto ha desnudado las serias faltas de coordinaciones que hay. Mucha gente se ha enterado de la existencia o del nombre del ministro del Interior recién ahora, del ministro del Interior en ese entonces. El señor Villanueva sale y dice una cosa y luego otra. Entonces, claro, pero curiosamente este es el Ejecutivo que según la última encuesta había subido 16 puntos el presidente, 10 puntos el premier. Entonces, quizás esta precariedad por esta suerte de teflón que se podría estar armando hacia el Ejecutivo no termine impactándolo tan seriamente. Ya Fuerza Popular ha anunciado que no va a apoyar al APRA en su pedido de interpelación, entonces... De censura. De censura. Entonces, yo no veo que la permanencia de Villanueva esté en riesgo por la precariedad de los otros actores. Ahora, es entonces, como bien dices, la situación de Fuerza Popular, la situación que enfrenta Keiko Fujimori, la situación que enfrenta el APRA también, situación, ¿no?, que enfrenta el APRA, la oposición, digámoslo así, conjunto, ¿no?, que hace que un premier pueda decir más de 3 veces ante el Congreso de la República que fue el 7 de octubre, que después diga que fue el 17, que el presidente diga que fue un lapsus, que todo pase por agua tibia, porque tiene amplia popularidad, digamos, y no pasa nada, digamos. Yo no creo que vaya a pasar algo en el futuro cercano, ¿no? Porque, como te digo, tienes el referéndum en poco menos de 2 meses, ¿no? Entonces, claro, pero entonces, a ver, digamos, no pasa nada. Queda en la nebulosa, doctor López, ¿qué pasó entre el 7 y el 17? Es decir, si vamos a esta figura en la que la confusión reina, ¿no?, por lo menos para quienes le ponemos la lupa y el ojo a una situación en la que si el gobierno supo el 7 que se había fugado Inostroza, ¿qué debió haber hecho? Porque recién el 17 se supo que estaba en España. Yo quisiera agregar algo que creo que no debiese pasar por desapercibido y que haría que no, más bien despeje la nebulosa, citando tu metáfora, Jaime. Y si no me falla la memoria, creo que el premier dijo en el Parlamento, cuando es emplazado a que precise, creo que él señala, bueno, lo que pasa es que fue para mantener la gobernabilidad. Sí. Creo que esa frase es un faro neblinero, para seguir tu metáfora. Creo que eso despeja la nebulosa. O sea, muy claro que sí, desde ese punto de vista, yo más bien trasladaría, porque los temas políticos no están despejados del tema jurídico, más bien están articulados. Porque... O sea, para usted fue el 7, que se enteraron. Es que si te dice que fue para mantener la gobernabilidad, ¿cómo puedes decir que es un lapsus lingüe? Eso no. Entonces, ¿en 10 días qué se hubiera podido hacer? Yo más bien te digo una cosa, si es que bajo ese indicio es el 7, pues entonces, y se sabe, ¿qué ha pasado en ese lapso? ¿Cuál es la responsabilidad legal que tendría el premier y todos los demás con relación a este hecho? ¿Lo ocultaron? Porque ocultar un hecho que es de carácter delictuoso tiene una responsabilidad. Ajá. ¿De a quién le corresponde? ¿Al jefe del gabinete porque el presidente es inimputable para este tipo de situaciones? Sí, porque el presidente, mientras esté en el ejercicio del cargo, es totalmente invulnerable. La única vulnerabilidad constitucional que se tiene,
caso Pedro Pablo Kuczynski, es cuando se formula un pedido de vacancia. Ya. Eso es otra cosa. O sea, que es por un tema de incapacidad, pero por comisión de delito en el ejercicio de su función y procedente a juicio, no. ocultar un ilícito, en este caso, la salida del país de una persona que tenía impedimento, no captura. Ameritaría una investigación, con lo